Isidre, bienvenido. Hemos dicho de probar algo diferente para este episodio de Historias Aseguradas. En vez de entrar en tu recorrido profesional, entraremos directamente a conocer tu visión sobre algunas temáticas candentes de la actualidad aseguradora y de la mediación en España. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelente. Bueno, vamos al lío. Si quieres, cuéntame un poquito sobre, para los que no te conocen, sobre tu función profesional y digamos hoy por hoy dentro de la industria aseguradora, cómo te posicionas. Bueno, yo empecé, pues soy actuario y economista. En aquella época, cuando estudiabas económicas, tenías la opción de hacer doble curso en cuarto y quinto, y entonces pues hice actuariales. Y luego entré de actuario a actuario, ¿vale? En una compañía aseguradora y estuve pues bastantes años, primero desarrollando funciones técnicas y luego pasando a más funciones de marketing y de producto y algo de comercial. Luego el devenir de cada uno, yo digo que todo el mundo tenemos una especie de roadmap, ¿no? Profesional. Mi roadmap profesional me hizo ir a una correduría de seguros, además bancaria. Estuve en una correduría bancaria unos 2 años. Luego estuve en una adjunto dirección general en una mutua de aquí de Cataluña, de salud. Y luego me fui a una consultora en Madrid. En la consultora en Madrid estuve 6 años también y estuvimos trabajando desde un punto de vista profesional todo el tema de seguros. Y finalmente montamos una empresa propia con dos socios más donde nos dedicamos a la consultoría en banca y seguros. Estudios de mercado, formación, análisis, bueno, una especie de consultoría especializada en el mundo asegurador. Ese es un poco mi desarrollo, que tampoco quiero alargarlo mucho, pero para que haya un posicionamiento de dónde vengo. ¿Mm? Eso es. Entonces, esta función, puntualmente ahora que también cumples, te expone a diversas temáticas que rodean al ámbito asegurador, de la distribución y de la mediación en particular. Y claramente uno de los temas candentes para los que seguimos las noticias es, bueno, muchos fondos de inversión empezando a comprar carteras, a comprar corredurías en particularmente. Ujú. ¿Qué nos puedes contar hoy, 2023? ¿En qué situación se encuentra el mercado? ¿Cuáles son los principales factores que debería considerar un broker a la hora de tomar o no una oferta de este tipo? Bueno, empezamos por el principio y es que hay una vorágine, tanto en lo que son compañías aseguradoras como con lo que son distribuidores de seguros para la concentración. No es que alguien haya decidido que se concentren las empresas, sino que es la propia dinámica de mercado, ¿no? La propia dinámica de mercado en un mercado que ya, como es el español, es un mercado maduro, donde hay mucha oferta y donde se han lanzado nuevos canales de distribución, ha hecho pues que de alguna forma haya un proceso de concentración. Como he dicho, primero fue las compañías y últimamente, además de las compañías, las corredurías. Y esto es algo que bueno, ha eclipsado otros aspectos, ¿no? Yo siempre digo que el tema de la compra de carteras, pues es un crecimiento que no es orgánico, que es inorgánico, es a través de incorporación de negocio. Y eso que antes era cultura de unos pocos operadores, ahora es mayoritario. Todo el mundo quiere comprar. Y para esas personas que eventualmente están en una posición de estar interesados en vender o de hacer una sucesión, ¿cuáles le recomendarías que sean los factores a evaluar, digamos, para ambos casos? Sí, yo diría que el tema de la venta depende mucho de la situación del vendedor. Es decir, yo me he encontrado casos donde, bueno, pues tienes desde un divorcio, hay un divorcio en una correduría y necesitan distribuir el negocio cada uno. Me he encontrado con hermanos que uno se quiere salir del sector asegurador y otro no. Me he encontrado, que es el caso más habitual, de corredores y corredurías que llegan al fin de su carrera profesional y cerca de la jubilación y no tienen nadie que siga en el negocio y que de alguna forma no quieren que tanto a los clientes como las propias compañías quede el negocio desatendido y en función de cada caso también es distinto. No es lo mismo un ámbito urbano como puede ser Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, de un ámbito más rural donde la relación personal ahí es muy fuerte, donde los clientes, además de tener un CRM, los conoces personalmente cada uno. Y en este sentido, el compromiso que hay en esta tipología de distribuidor o de corredor es muy distinta, donde, bueno, él quiere de alguna forma trasladar el negocio de una forma ordenada y dando servicio. En el caso de corredurías grandes, ahí se pierde la parte personal y es más una parte de negocio, donde de alguna forma lo que se están haciendo es pagando unas enormes cantidades de dinero
estoy hablando de 10, 15 veces el EBITDA de una correduría, por ejemplo. Incluso a nivel de compañía ha habido una compra muy importante este año, ¿no? La de Generali que ha comprado Liberty, que si yo lo que he visto en prensa son 2.000 millones del precio de compra por 1.000 millones de primas, ¿no? En este sentido, pues bueno, todo el mundo está queriendo incrementar su negocio. La segunda pregunta que me hacías es ¿qué le recomendaría? Bueno, esto depende un poco de la situación, como he dicho antes. El dinero es importante, pero quién vaya a llevar tus clientes también. Y entonces, en este sentido, la química, que es algo que no se puede hacer en un informe o en una valoración que puedes hacer, ya sea de VIPTA o ya sea de valoración de flujos o múltiplos de comisiones, hay un tema de química que es muy importante entre el vendedor y el comprador. O sea que se tienen que llevar bien, ¿no? Porque estos negocios son negocios muy personalizados donde es vital que haya un entendimiento desde el principio. Entonces yo te diría que es bueno que las vibraciones y la química entre comprador y vendedor sean muy buenas y que, entre comillas, se entiendan. Quiero decir, en la forma de hacer las cosas, pues en la forma de ordenar la gente de la correduría. Por ejemplo, un factor clave es que las personas que están en la correduría que es vendedora, pues de alguna forma continúen en el proyecto, ¿no? Porque vender lo que es solamente el negocio sin las personas, pues eso al final se paga muy caro. Claro, y quizás una derivada, digamos, de esta concentración que se está dando, y sobre todo para aquellas corredurías que quieren mantenerse al mando de la correduría, es unirse a diferentes asociaciones de corredores, de una forma de poder justamente no estar, entre comillas, caminando solo y pudiendo negociar en mayor medida, tanto con compañías como con tecnológicas y obtener mejores productos. Entiendo que tú no estás vinculado a ninguna de estas asociaciones en particular. Ahora mismo no, ahora mismo no. He estado, pero ahora mismo no. Yo creo que las asociaciones en general tienen un buen principio, es decir, tienen buenas intenciones, pero luego viene el día a día, ¿no? Y en este sentido, yo te diría como país, ¿eh? Como país en general no hablo solamente ya de asociaciones, hablo también de federaciones deportivas, por ejemplo, hablo de sindicatos, hablo de todo aquello que sea elegible. El presidente es muy importante, ¿eh? Entonces, son entidades muy presidencialistas. La junta directiva muchas veces, alguna excepción, plantea cuestiones, pero normalmente el presidente suele ser el que tiene el voto de calidad. Y en este sentido, pues bueno, a lo mejor haría falta que hubiera alguna legislación que de alguna forma pues limitara los mandatos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho que 2 mandatos para una asociación o cualquier tipo de cargo elegible. Otra cosa es que es tu empresa y puedes estar lo que quieras, pues tenga una limitación, ¿no? Que es bueno para la organización y también es bueno para la persona, ¿no? Porque ahí se acomodan en una serie de formas de trabajar y de hacer cosas que eso a la larga no es bueno, es negativo. De todas formas, es normal que las asociaciones también tengan algún espíritu empresarial. Lo difícil es llevarlo a la práctica, porque ahí se combinan intereses a veces contrapuestos. Hay algunas asociaciones que han creado corredurías, hay otras que lo que han hecho es hacer una IAE o un proyecto hay otras que realmente se han fusionado. Pero no es fácil porque coordinar toda la gente requiere un esfuerzo de entendimiento y de objetivos muy importante. Y eso no es muy sencillo. Pero sí que es verdad que da un paraguas, da una cobertura a un corredor que esté, digamos, solo delante de las compañías. Esto sí que es verdad. Entonces, si tú tuvieses una correduría hoy, y más allá obviamente de la química personal con las diferentes corredurías que puedas conocer, objetivamente, ¿qué mirarías a la hora de sumarte a una asociación? Bueno, yo miraría pues que es una asociación donde todo el mundo tiene un trato de tú a tú, que se puede hablar, se puede opinar de todo, que también miraría el tema de qué grado de eficiencia existe en la asociación. Una cosa que no estamos acostumbrados en el mundo de seguros es el tema de la eficiencia, el ratio de eficiencia. El ratio de eficiencia significa el porcentaje de recursos que tienes que utilizar para obtener ingresos. Esa ecuación, que es muy sencilla, en banca desde hace muchos años que ya existe. Aproximadamente, pues en las horquillas en banca están entre el 45 y el 60% de recursos para obtener ingresos. Esto en la mayoría de asociaciones o colegios o este tipo de entidades, pues no se cumple. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que muchas veces los recursos que se obtienen, que muchos de ellos son propios, pero otros son facilitados por las compañías, pues no se devuelven directamente al socio, sino que en su gran parte sirven para mantener estructuras, ¿de acuerdo? Y claro, esto a veces también puede chocar un poco porque al final, en definitiva, si me ayuno y si me asocio con alguien es para obtener
una reversión o un beneficio, ¿no? Y esto a veces yo creo que no es tangible, no se hace tangible, queda un poco oculto ese beneficio de haberme asociado pues, a un colegio profesional o haberme asociado a una asociación, y hablo en transversal, no solamente en seguros, porque yo soy actuario, estoy en el colegio de actuarios y también, pues también ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cuando te asocias con alguien, lo que quieres es tener un beneficio y hacer una especie de DAFO, ¿no? Puntos fuertes y puntos débiles que me salen de asociarme. Digamos que si lo tuviese que resumir y tomando el primer punto es la propia regulación interna a nivel de presidencialismo, digamos, entender eso, entender la cercanía que puedes obtener con la propia asociación, y esto que hablabas de tú a tú, de poder tener ese acceso, y por último, medir de alguna forma o inferir la eficiencia operativa que puede tener. Correcto, correcto. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo siempre pongo un ejemplo con este tema, no por digo en general, ¿eh? El tema este de las entidades. Yo pongo el ejemplo de que todos conocemos el presidente de nuestro país, conocemos el presidente de Francia, el de Italia, el de Alemania, por supuesto, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, pero muy poca gente sabe cuál es el presidente de Suiza. ¿Y por qué? No lo saben. Porque en Suiza cambian el presidente cada año. Esta es un poco la filosofía que hay detrás, ¿no? El que esté arriba no se sienta dueño de todo y que de alguna forma sea algo para compartir, ¿no? Que en Suiza hay un gobierno que creo que son 7 consejeros o 7 ministros y cada año uno de los ministros es presidente del gobierno, pero que tiene el mismo voto que el resto de ministros. Entonces, esto aquí quizás es nuestra mentalidad latina, mediterránea, pues esto no es así, ¿no? Y esto genera una serie de personalismos y de protagonismos y de ansias de estar y aparecer en todos los debates bueno, que por una parte es positivo porque es gente que dedica mucho tiempo, pero por otra parte siempre vas y siempre ves a las mismas personas. Y entonces, bueno, es una reflexión que hago, ¿eh? No estoy criticando a nadie en concreto, sino es una No, reflexión no, genérica que hago porque creo que es mejorable. Yo creo que es mejorable. está buenísimo. Y tocabas tangencialmente un poco el tema de la eficiencia operativa y lo mucho que está medida en la banca en general, y justamente uniendo banca con seguros, la banca seguros como competidor. Y bueno, y había un titular, el cual tú citabas en uno de los artículos de Seguros News, que básicamente decía que los bancos ofrecen seguros de vida riesgo, con primas de media un 92,5% más caras. Ujú. ¿Cómo te imaginas y cómo proyectas esta competencia que existe entre la banca de seguros y la mediación, distribución profesional de seguros? Bueno, yo haría una pequeña introducción. En mi opinión, aquí en la época, digamos, anterior a la democracia, en la época de la dictadura, pues había un protagonismo muy importante de la iglesia, de los párrocos en la sociedad. Esto naturalmente ha ido cambiando y esta figura digamos, de protagonismo lo han cogido el director de la sucursal. El director de la sucursal bancaria en España durante muchos años ha sido la persona a la que se le ha consultado pues la inversión, cómo hago la renta, en qué invierto, ¿no? Y esta figura, bueno, yo creo que a pesar de todo todavía perdura, ¿no? El director de banca es alguien que conoce su territorio, su municipio, sus habitantes, sus inversiones, sus negocios y de alguna forma pues ha sido durante mucho tiempo persona de confianza. También hay otro aspecto importante que es el tema de los créditos. La banca no vende seguros, digamos, en estado puro, como sí que puede hacer un mediador, sino que los vende, aunque no teóricamente no puede ser, pero en la práctica es así, los venden vinculados a un préstamo personal o a un crédito hipotecario y de alguna forma, pues no es que haya una amenaza, pero bueno, de alguna forma, pues si quieres la hipoteca, pues tienes que hacer el seguro con el banco, ¿no? Esto que incluso hay alguna ley que lo prohíbe, a efectos prácticos es así. Efectos prácticos es así. ¿Qué ocurre? Que entonces pues, las entidades financieras pues, utilizan este truquito, esta truquiñola, para, digamos, poner unas primas muy elevadas y obtener un gran beneficio con la parte aseguradora. Creo que había algún estudio que hablaba que en España aproximadamente el 30% de los beneficios de la banca vienen de su negocio de seguros. Entonces, es una parte muy importante del negocio bancario, ¿no? Que ha tenido muchos problemas. Recordemos que España ha tenido un rescate bancario de 60.000 millones, ¿no? Por la mala gestión que hemos pagado entre todos. Pero esto al corredor o a la gente le molesta muchísimo porque trabaja muy duro para hacer un negocio y luego, pues por un préstamo, por una hipoteca, por alguna operación financiera, pues pierde este cliente. También es verdad que luego lo recuperan, ¿eh? Al principio, pues es posible que la banca se quede el seguro, pero al cabo de los años, y si hay un buen servicio, vuelve. Bueno, eso te iba a preguntar, digamos, tácticamente para esta situación, y pongamos como ejemplo el seguro de vida. ¿Crees que parte del rol del mediador es demostrarle al
consumidor, al cliente, que efectivamente está pagando más por este seguro que está embebido, digamos, dentro de la hipoteca, por ejemplo? Es lo que suelen hacer, ¿no? Hay campañas incluso de captación a alguna compañía con descuentos del 50% si el seguro viene de una entidad financiera, porque saben que haciendo este gran descuento todavía la prima que se puede ofrecer al cliente es todavía una buena prima, porque como hemos visto las diferencias son abismales, 80 y 90% de diferencia. Entonces, aunque hagas un descuento, la prima que queda luego para el cliente es buena. Lo que ocurre es que, bueno, la banca también es verdad que ha abierto este canal de distribución y el número de operaciones que hace, pues por decir nombres, el BBVA o el Santander o CaixaBank, son miles de pólizas, ¿no? Porque están vinculadas a miles de operaciones. Y esto, aunque técnicamente no lo podrían hacer, en la práctica, pues sí que se produce. ¿Estos mismos clientes, si en la operación financiera hubieran hecho el seguro de vida? Yo personalmente creo que no, porque la cultura financiera en nuestro país está muy baja. Eh, yo siempre digo que hay áreas del sistema educativo mejorables y uno de ellos es la cultura financiera. No es de recibo que un chaval o una chavala de 17, 18 años, que ya son válidos para poder votar, no sepan lo que es el régimen general, el régimen de autónomos, el IRPF, un préstamo personal, un crédito hipotecario, un seguro, una franquicia. Claro, ahí tenemos un déficit de conocimiento financiero muy importante y eso es en toda la sociedad, ¿no? Eso es un problema que tenemos como país, que yo creo que estamos en una etapa demasiado básica en lo que es conocimiento financiero y luego pasa lo que pasa. Luego tienes amigos que tienen un buen sueldo, tienen un buen chalet, tienen 2 o 3 hijos, un buen coche y no tienen seguro de vida. Y dices, oye, pero si tú tienes un día un accidente, bueno, pero no sé, no han pensado en eso, ¿no? Y eso quizás también nuestra mentalidad más mediterránea es menos proclive a prevenir, ¿no? Una mentalidad más centroeuropea tiene más claro estos posicionamientos de pensar si me ocurre algo a mí, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis propiedades. Por eso que nos hace falta incrementar la cultura financiera del país a todas luces. Ujú. Y bueno, justamente creo que, digo, más allá de lo que tú consideras el déficit, también es la oportunidad para el propio mediador, para el asesor financiero, el asesor de seguros, justamente para poder visibilizarle, digamos, no solamente el beneficio que tiene el seguro de vida, sino que, bueno, el riesgo de no estar cubierto bajo ciertas condiciones, como lo decías. Yo creo que tiene como esa otra cara también, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Yo pienso que, bueno, que luego también ocurre que las básicamente dos entidades aseguradoras, ¿no? Lo puedo decir porque es público, Línea Directa y Mutua Madrileña, pues están todo el día bombardeando en la televisión con anuncios. Entonces, en esos anuncios no se habla de asesoramiento, no se habla de prevención, no se habla de pensar en el futuro, se habla de precio, precio, precio. Y esto, quieras o no, también influye en la gente que al final la machacada de precio es tan grande y tan insistente porque dedican muchos millones, eso está publicado, he hecho algún artículo, estamos hablando de inversiones de 40 y 50 millones de euros cada año. Claro, la percepción del cliente particular que no ha tenido ninguna educación financiera es de que su seguro es caro y que por la tele están haciendo un seguro más barato, ¿no? No verás ninguna entidad financiera en la televisión que vaya haciendo publicidad de dar tipos de interés muy altos para sus productos o que da hipoteca reventada, porque ellos, la banca, ya hace años que intentan no hacer ningún euro de gasto en publicidad en televisión ni en radio. Hacen sponsorización de deportes, publicidad estática o dinámica en los estadios de fútbol, patrocinan selecciones deportivas de fútbol, de baloncesto, de las chicas, de lo que sea, pero no hacen competencia de precio y producto en televisión como sí que tenemos en el sector asegurador, ¿no? Que es otro tema que también pues tendríamos que de alguna forma analizar el impacto que está teniendo en el consumidor medio. Uh -huh. Y si hemos dicho de hacer un breve recorrido por estas tres temáticas que acabamos de abordar, Sí, es obviamente una introducción para cualquiera de las tres temáticas, hay muchísimo material. Has escrito mucho sobre esto, en Seguros News puntualmente tienes varios artículos publicados, así que para los que hayan estado interesados en alguna de las temáticas, hay mucho material para que puedan explorar tuyo en general. Y bueno, no me cierro a eventualmente hacer esto cada cierta cadencia. Me parece que las temáticas, si bien muchas se mantienen, otras van evolucionando, van encontrando nuevos puntos de información. Así que para mí ha sido un placer, aprendí muchísimo a pesar del corto tiempo, agradecerte por este espacio y bueno, quedamos en contacto para otras oportunidades también. por supuesto, a tu disposición para lo que precises y un saludo a todo el mundo.